queridos hermanos. Un domingo más vamos a seguir con nuestro estudio de la carta que Pablo escribe a las iglesias que se encontraban en la región de Galacia, ¿verdad? Estamos estudiando cómo había falsos maestros que se estaban infiltrando en estas iglesias y que lo que realmente estaban haciendo era que los hermanos de esta iglesia se apartaran del verdadero evangelio, se apartaran del evangelio en la gracia del Señor y que realmente pues comenzaran a estar de nuevo en la esclavitud. ¿Y por qué estaban de nuevo en la esclavitud? Pues porque, como estamos estudiando, volvían de nuevo a las obras, a una salvación basada en las obras, tal como estaban enseñando los judaizantes, estos falsos maestros que se habían metido en estas iglesias. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, me gustaría que meditásemos en Gálatas, en el capítulo número 4, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desprechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me ha hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Sí, Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por este texto revelado, Señor, tu palabra, Señor, que moviste a Pablo a Escritura, Señor, donde se nos advierte, Señor, de que realmente debemos de permanecer firmes en el Evangelio de la gracia. Te damos las gracias, Señor, por esta exhortación de Pablo a los creyentes en la iglesia de Galacia, Señor, y te queremos pedir que en esta mañana podamos aprender también de ello y podamos aplicarlo a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si recordáis, queridos hermanos, hasta este punto de la carta, si leemos desde Gálatas capítulo 1 hasta este punto, hasta el capítulo 4, versículos del 12 al 20, Pablo había mantenido, por así decirlo, un tono académico. Si recordáis, vemos como Pablo, para defender el Evangelio de la justificación por la fe y solamente por la gracia, había hecho referencias al Antiguo Testamento para enseñar la verdad básica de que el Evangelio le era solamente por gracia y el perdón solamente era por la fe. Si recordáis, se nos había puesto el ejemplo de Abraham. Además, en los capítulos, como estuvimos estudiando en el capítulo 3, vimos cómo había usado la experiencia propia de los mismos Gálatas para reforzar esta enseñanza. Y no solamente eso, sino que había mostrado
su propio ejemplo. Sin embargo, pasa de toda esta enseñanza doctrinal a este punto de la carta. Y en este punto de la carta lo tenemos que entender como algo personal. Como cuando un padre da consejo a un hijo. Como cuando realmente nos sentamos delante de esa persona a la cual queremos, a la cual apreciamos y le damos un consejo de carácter personal. Si lo veis desde este versículo 12, fijaros que empieza: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Y les habla a lo personal, ya no usa ese ejemplo o esos ejemplos del Antiguo Testamento, ya no defiende la justificación por la fe como realmente también lo había hecho a través de las Escrituras, sino que ahora lo apela a lo personal. Son palabras intensas de afecto personal que Pablo emplea en cualquiera de sus epístolas. Nunca Pablo, excepto en este pasaje, se dirige a ellos de una manera tan personal, los exhorta de una manera personal. Si parafraseásemos todo este pasaje que acabamos de leer, sería lo siguiente, dice: ustedes me importan más de lo que puedo expresar. Les amo tanto como ustedes me habéis amado. Por favor, prestad atención a lo que les digo, porque es de vital importancia. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo en este pasaje a los Gálatas. Y de hecho vamos a ver como en primer lugar, que va a ser el punto de nuestro bosquejo, el primer punto, les implora. En segundo lugar, les recuerda con cariño el amor con el que ellos le habían aceptado a él cuando llegó a la iglesia de Galacia. Y en tercer lugar, les advierte de los motivos ocultos de los judaizantes y les desea verles de nuevo en persona. Y vamos a comenzar con el primer punto de nuestro bosquejo, y es cómo Pablo implora a los creyentes en Galacia. Cómo Pablo les ruega a los creyentes en Galacia. Y dice el versículo 12, la primera parte: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros cómo Pablo escribe a estos hermanos en la iglesia de Galacia y les pide que reconozcan y vivan conforme a la libertad espiritual que todos los creyentes tenemos por la gracia de Dios. Como ya tenemos que saber, es la carta a los Gálatas, habla del Evangelio de la gracia. Una verdad que Pablo había predicado a los romanos, que había predicado a los corintios y que, como vemos en esta carta, había enseñado a los Gálatas. Pero los Gálatas, queridos hermanos, habían empezado a dudar. Habían empezado a renunciar a este Evangelio de la gracia que ellos habían creído. Se estaban dejando seducir, si recordáis, como vimos en el primer capítulo, por esos falsos maestros que estaban enseñando un evangelio que era diferente al evangelio de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo, como vemos en el capítulo 1, le dice: y todo aquel que enseña un evangelio diferente al evangelio de la Biblia, que dice la palabra del Señor, sea anatema. Pero ellos se habían dejado seducir. Y por eso les dice: os ruego que os hagáis como yo. ¿Por qué Pablo? Y recordad que siempre estamos en este tono personal de la carta. ¿Por qué Pablo le dice: os ruego que os hagáis como yo? Muy simple. ¿Por qué? Porque Pablo le estaba diciendo que dejasen de ganar la salvación por sus propias obras. Que dejasen de ganar la salvación por guardar la ley, que dejasen de ganar la salvación estando sumisos a símbolos, ceremonias, rituales y restricciones externas. ¿Por qué? Porque Pablo también
había sido judío. Y ahora Pablo lo que le estaba diciendo es que confesaran de nuevo que realmente habían muerto a la ley. Y sabéis todo lo que ya debemos de saber, todo lo que significa morir a la ley, para volver al camino de la santificación por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente, de todos aquellos que hemos creído como nuestro único y suficiente Salvador. De hecho, veis cómo Pablo en este pasaje de la Biblia dice: soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y un poquito más adelante dice: pues, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y qué más? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. En el capítulo 5, versículo 1. Los Gálatas sabían quién era Pablo. Los Gálatas sabían cómo había vivido Pablo y cómo había vivido mientras que Pablo había estado entre ellos. Por tanto, le estaba pidiendo, le estaba rogando, le estaba implorando que siguieran su ejemplo y que viviesen de la misma forma. ¿Por qué? Fijaros, una razón personal, y dice este pasaje: porque yo también me hice como vosotros. ¿Qué pasó con Pablo? Que ese judío que perseguía a los cristianos, como en otro pasaje de la Biblia, en Filipenses, se nos recuerda en Filipenses capítulo 3 quién era Pablo. Fijaros, al ir a Cristo, al ser salvo solamente por la gracia de Cristo, se había despojado por completo del legalismo en el que muchos vivían, en el que muchos de estos judíos vivían. Y Pablo, vemos como vivió entre ellos como un pecador común que había sido redimido por la sangre de Cristo. Por eso, como vimos en anteriores predicaciones, dijo: ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Los judíos y los creyentes en Galacia sabían muy bien que Pablo había abandonado esta esclavitud a la ley. Había abandonado las tradiciones rabínicas y había abandonado todo lo relacionado a las leyes ceremoniales de Moisés. De hecho, y esto es interesante y lo vemos en el contexto, muchos de estos creyentes habían sufrido graves consecuencias, por volverse del judaísmo a Cristo. En ese tiempo, ser judío era como un estatus especial, era un estatus de privilegio y era un estatus diferente. Y sin embargo, al volverse a Cristo, habían pasado al ostracismo de sus familias y en las sinagogas. Les trataban como si ya hubiesen muerto. Sin embargo, a pesar de haber sufrido eso, ahora estaban volviendo a la esclavitud del pecado. Queridos hermanos, ¿cómo esto nosotros lo podemos aplicar en el siglo XXI? Hay personas que desgraciadamente están predicando un falso evangelio. Hay personas que predican un evangelio que está basado en la experiencia personal. Hay personas que predican un falso evangelio que está basado en sentir hacer bien a las personas, en que se encuentren a gusto, en un falso amor, en una falsa hospitalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros debemos de permanecer firmes al Evangelio de la gracia. ¿Y qué es permanecer firmes al Evangelio de la gracia? Permanecer firmes, queridos hermanos, a la palabra de Dios. En nuestra vida, estoy seguro que cada uno de nosotros
en esta población hemos sido excluidos, hemos sido rechazados, hemos sido vituperados por ser cristianos evangélicos, por no creer en lo que cree la religión oficial de este Estado. Pues sin embargo, queridos hermanos, todo eso que hemos sufrido, no nos volvamos ahora complacientes y volvamos a un evangelio light. Un evangelio que busca seducir el hombre, que busca meterse en la mente del hombre y seducirlo con falsas palabras y falsos hechos que realmente no sirven para nada. Nosotros hoy también tenemos a esos judaizantes, entenderme la expresión, que quieren hacernos volver a ese falso evangelio, al apartarnos del evangelio de la gracia de Dios, de que hemos sido salvos por fe y solamente por fe, por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y nuestro único mandato es seguir la palabra de Dios, es cumplir la palabra de Dios. Y todo aquel que nos predique un falso evangelio, que no está basado en la palabra de Dios o que no cumple con aquello que dice la palabra de Dios, como dijo Pablo a los creyentes en Galacia, sea anatema. Por lo tanto, en primer lugar, hemos visto cómo Pablo les ruega a estos creyentes. En segundo lugar, Pablo, y recordad que estamos en un tono personal, les recuerda lo que ellos habían hecho. No solamente les implora, sino que ahora lo que Pablo le está haciendo es recordarle y le está diciendo: recordad lo que erais antes. Recordad cómo me habíais tratado. Recordad cuando habíais creído en el Evangelio de la gracia, cómo era vuestra vida. Y fijaros desde el versículo 12, la segunda parte, hasta el versículo 16. Dice la palabra del Señor: ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo apela en esta parte de este pasaje a recordarle a los Gálatas cuán fructífera y profunda había sido en otro tiempo su relación personal con él. Fijaros que dice: no solo ningún agravio le habían hecho, es decir, no habían ido contra él, sino que le habían recibido con amor y con brazos abiertos. Y fijaros que no fue en unas circunstancias normales, sino que le habían mostrado todo su amor, le habían recibido con brazos abiertos, mientras que Pablo estaba sufriendo consecuencias adversas. Al llegar por primera vez Pablo a esta ciudad de Galacia, muchos judíos se habían puesto en contra de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicando, y Pablo predicaba un mensaje que era el mismo para judíos y para gentiles. Es muy importante que entendamos este contexto, porque los judíos creían que necesitaban un evangelio superior, o que eran una raza superior, para así entenderlo. Sin embargo, Pablo, cuando llegó a Galacia, predicó el evangelio, y Dios usó ese evangelio para salvar tanto a judíos como a gentiles. Y estos gentiles y estos judíos, estos creyentes de Galacia, ¿qué es lo que hicieron? Aceptaron a Pablo a pesar de, y esto es lo que está diciendo en este versículo número 13, a pesar de la enfermedad, a pesar de esa grave aflicción física que Pablo estaba padeciendo.
¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? ¿Cuál es esa aflicción física? Parece ser, y según se dice en diferentes comentarios de eruditos de la palabra del Señor contrastados, en su primer viaje misionero, Pablo cayó gravemente enfermo. No se sabe si fue en la región de Galacia específicamente, o si fue en Galacia donde tuvo lugar esa recuperación. Y la mayoría de comentarios, esta grave enfermedad por la cual pasó Pablo fue la malaria. Esto simplemente a nota a pie de página, no importa la enfermedad. De hecho, si hubiese sido importante, Pablo la hubiese escrito, sino que esta enfermedad se convirtió en una prueba para los gálatas, porque su condición física era tal que la respuesta natural a ella era la repugnancia. En esa época, una persona con malaria, lo más seguro es que hubiera sido desechada, echada fuera de la iglesia, echada fuera de la casa, echada fuera de la ciudad. Sin embargo, fijaros que Pablo le dice: no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, sino que Pablo fue aceptado y fue tratado como una persona con dignidad. A Pablo no le cuestionaron, por el aspecto que tenía. No dudaron, sin embargo, de que se trataba de un mensajero de Dios y que realmente era el apóstol enviado por Jesús a la tierra, y estuvieron agradecidos en gran manera de la bendición espiritual que habían recibido a causa del ministerio de Pablo entre ellos. No solamente eso, sino que durante el primer viaje misionero, Pablo estuvo enfermo y además había estado perseguido. Fue apedreado Pablo y fue dejado por muerto por los que eran hostiles al Evangelio. Lo podemos ver en Hechos capítulo 14, versículo 19. Sin embargo, cuando Pablo va a esa iglesia, cuando Pablo es recibido por esos creyentes redimidos por el Evangelio de Cristo, sintió el amor y la bondad que había sido recibido. Por eso les dice: ¿dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Por qué ahora? Estos creyentes se habían puesto en contra de Pablo. ¿Por qué ahora estos creyentes se habían puesto en contra del Evangelio de la gracia? Fijaros que les dice: si hubiese sido por vosotros, hubieseis sacado los dedos y me lo hubierais dado. Algunos autores creen que esto es una figura lingüística, una hematopeya, para sugerir que los gálatas estaban dispuestos a sacrificar su sentido más preciado, como era la vista, para dárselo a Pablo. Otros piensan que como Pablo estaba sufriendo malaria, esta afecta al nervio óptico y pierde la capacidad para reconocer colores y puede llegar hasta la ceguera. Y por tanto, esta malaria había afectado tanto a su aspecto físico como también a su vista. Da igual, no importa cuál haya sido la naturaleza específica de la enfermedad de Pablo. Lo que Pablo está diciendo es que el amor hacia él había sido tanto que hubieran hecho cualquier sacrificio a su favor. Sin embargo, y fijaros cómo de sutiles pueden ser estos falsos maestros que estaban entre la iglesia de los Gálatas, que le estaban llevando a que unos cuantos años después estos creyentes tuviesen un cambio radical. Fijaros que habían amado a Pablo tantísimo y sin embargo ahora Pablo, ¿qué les dice? Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad.
los creyentes. Y también nosotros debemos de estar firmes en esto porque la palabra del Señor nos advierte. Los creyentes en Galacia habían sucumbido a la herejía de los judaizantes. Y como consecuencia de haber sucumbido a esta herejía, eran culpables de deserción espiritual. Habían abandonado la enseñanza de Pablo. Habían abandonado la palabra de Dios. Habían abandonado lo que dice la Biblia. Y habían hecho, como ya he explicado en anteriores predicaciones, su propia religión. Una religión basada en el esfuerzo personal. Una religión que estaba basada en sus propios intereses. Que estaba adecuada a su beneplácito, a su gusto, a lo que ellos querían hacer y que realmente no dependía de Cristo, sino que dependía del ser humano. El Padre, fijaros, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, queridos hermanos, experimentan tristeza por igual cada vez que un creyente abandona al verdadero Evangelio. Hay tristeza en el cielo, lo mismo que hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay tristeza en el cielo cuando aquellas personas que han sido llamadas a la libertad de la gracia y la salvación sucumben a falsas enseñanzas. Estos creyentes en Galacia habían empezado a dudar de la verdad de la salvación por la fe. Ellos habían aprendido, habían, como hemos visto, aceptado al apóstol. Sin embargo, el evangelio del legalismo judío se había vuelto más atractivo para ellos que el evangelio de la gracia. ¿Y esto cómo lo podemos aplicar de nuevo a nuestra vida? ¿Cómo lo podemos aplicar de nuevo a cada uno de nosotros? Y es que muchas personas, queridos hermanos, muchos hermanos aprecian a un predicador, a un maestro, no porque les predique la palabra de Dios, sino solo cuando les dice lo que ellos quieren oír. No importa si me predica o no la palabra, no importa si me enseña o no la palabra, sino lo único importante es que ese predicador me diga lo que yo quiero oír. Los creyentes confundidos de Galacia habían sentido gran admiración por Pablo, pero ahora se había vuelto su enemigo. ¿Por qué? Porque le había predicado la verdad. Una verdad que ellos no querían oír. Una verdad que ellos no querían oír. Ellos querían la falsa enseñanza de los judaizantes que la había llevado a la esclavitud del legalismo. Igual ocurre con nosotros. Nos podemos sentir atraídos por falsos maestros que predican falsa enseñanza, que predican aquello que nosotros queremos oír. Aquello que nos hace sentir bien. Aquello que nos da una satisfacción temporal. Aquello que puede hacernos vivir el futuro con cierta esperanza porque he escuchado esto. Sin embargo, no escuchamos o no queremos escuchar a aquellos que nos confrontan con la verdad del Evangelio. Aquellos que nos dicen que necesitamos crecer en santidad. Aquellos que nos dicen que necesitamos crecer en el Evangelio. Aquellos que nos dicen que la salvación es solo por Cristo y por la gracia de Cristo. Y que nada ni nadie puede hacer nada para salvarnos. Aquellos que nos dicen que estamos viviendo en una situación de pecado. Aquellos que nos dicen que debemos de cambiar nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, de hacer. Y que realmente debemos de seguir a Cristo.
aquellos predicadores que nos predican la palabra de Dios, que es la única que nos confronta. Y como dice la palabra del Señor en hebreo, que es una espada de dos filos que nos llega hasta nuestra alma y que hace que caigamos arrepentidos ante ella y que digamos: Cristo, tú solo tienes la verdad. Sin embargo, es más fácil escuchar aquello que nos alaba. Para el predicador también es más fácil, os lo aseguro, predicar aquello que os haga sentir bien. Sin embargo, lo único cierto y verdadero es la palabra de Dios, lo que nosotros predicamos en esta iglesia, gracias a Dios. Finalmente, los versículos 17 y 18 terminan con una advertencia. Pablo la advierte, dice versículo 17: tienen celo por vosotros, pero, y aquí hay un contraste, no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Qué advertencia, ¿verdad? Sobre estos falsos maestros judaizantes. Qué advertencia, porque les dice Pablo acerca que su enemigo no es él. Como había dicho antes en el versículo 16, le está diciendo Pablo: yo no soy vuestro enemigo, sino que vuestros enemigos son esos falsos maestros judaizantes. Esos son vuestros verdaderos enemigos. ¿Por qué? Porque tienen celo, y vamos a traducirlo por una palabra que nosotros conocemos y que usamos mucho más, porque tienen interés por vosotros, pero no para bien. Los judaizantes les hablaban y le estaban tratando como si quisieran conquistarle, con interés. Le estaban persuadiendo, con el único deseo de conquistarle. Pero ¿qué le dice Pablo? Son pretendientes falsos que carecen de amor y que su interés no es verdadero. Qué duro, ¿verdad, hermanos? Qué duro cuando ese Pablo que habían sido también recibidos, que tanto les había amado, le está escribiendo estas palabras. Imaginaros que a cada uno de nosotros, esa persona que tanto amamos y que tanto apreciamos, nos escribiese esto y nos estuviese advirtiendo. Esas personas a las cuales ahora vosotros seguís no tienen un interés verdadero en ustedes. Y dice un comentarista, y leo de manera literal: la mayoría de las sectas muestran un gran interés e incluso afecto hacia los posibles futuros miembros. Continúa y dice: estos falsos maestros le hacen muchas promesas de satisfacción personal y de felicidad sin igual, tal como sucedía con los judaizantes. La naturaleza verdadera de su esclavitud espiritual se disimula muy bien. Y termina este comentarista y dice: los judaizantes, al igual que estos falsos maestros, no tenían interés alguno en los creyentes de Galacia, más allá de hacerles caer en su trampa. Su intención, su verdadera intención y objetivo verdadero consistía en apartarlos de la gracia de Dios y ganar el reconocimiento y aceptación entre la gente. El único deseo era agradar a la carne. Estos judaizantes querían estar agradados ellos mismos y no querían agradar a Cristo. Sin embargo, Pablo les dice, después de esta amonestación: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Y cuando habla de esta expresión, se está dirigiendo de una manera especial a ellos. Dice: vosotros
y parafraseo de nuevo, habéis experimentado el nuevo nacimiento. Habéis experimentado la gracia de Dios. Habéis experimentado la salvación por la fe. Pero ahora estáis actuando de tal forma que parece necesario otra vez vuestro nacimiento espiritual. ¿Y cómo se sentía Pablo? Fijaros qué expresión. Me hacen sentir como una madre a la cual le dicen que tiene que dar a luz al mismo bebé por segunda vez. Y las madres que hoy estáis aquí presentes, imaginaros esta situación. Imaginaros que tuviese que dar a luz a Lidia y a Ángela de nuevo. ¿Verdad? Pues así era como se sentía Pablo. Estos creyentes habían nacido de nuevo. Sin embargo, parecía, y era la sensación que tenía Pablo, que tenían que volver a nacer de nuevo. Queridos hermanos, concluyo con esto. La semejanza a Cristo, el ser semejante a Cristo, es nuestra meta. Es nuestra meta. Si alguien nos dice, a mí ahora reflexiono, de chicos si me preguntaban ¿qué quieres ser de mayor? Yo siempre decía profesor de educación física, pero realmente mi respuesta tenía que ser, y nuestra respuesta tiene que ser, semejante a Cristo. ¿Qué es lo que quieres conseguir en la vida? Ser semejante a Cristo. Por tanto, como dice en Colosenses capítulo 2, versículo 6, de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, andemos en Él. Así le dice Pablo a los colosenses. Y cuando en esta mañana hemos tomado del pan y hemos tomado de la copa, debemos de pensar, y es bueno que pensemos, que el Padre no solamente envió al Hijo a la tierra a morir por los hombres, que sí fue así, sino que además, para que pudiésemos vivir siguiendo el ejemplo de Cristo. Nuestro ejemplo es Cristo. La iglesia en estos tiempos también está bajo la acechanza de esos falsos maestros que intentan que nos alejemos de la palabra de Dios, que nos seducen con palabras lisonjeras, con palabras amables que nos hacen sentir bien, que nos ayudan de manera instantánea, pero que verdaderamente no son el verdadero evangelio de Cristo. Hoy la iglesia necesita predicadores, hoy la iglesia necesita hermanos que escuchen el mensaje de Cristo. No mi mensaje, no mi eslogan, no nuestro eslogan, no nuestra experiencia, no sino que escuchen el verdadero mensaje de Cristo. Necesitamos ser una iglesia, no que escuche lo que quiere escuchar, sino que busque la imagen de Cristo. Por lo tanto, animémonos los unos a los otros, estudiemos la palabra de Dios, librémonos de esos falsos maestros y que verdaderamente nuestro deseo en la vida, en nuestro día a día, sea buscar la imagen de Cristo. La consecuencia es que vamos a ser rechazados en la sociedad. Ellos habían sido rechazados, estos Gálatas. Vamos a ser menospreciados por la sociedad. No vamos a ser famosos en la sociedad. No vamos a llenar iglesias en la sociedad. No vamos a tener miles de visitas en el YouTube. Yo la que más tengo son 13 visitas. Y es de vosotros. Sino que vamos a buscar la imagen de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.